El problema de nuestras culturas, sea la cultura que sea de cada cual, no es utilizada como un instrumento al servicio de romper las limitaciones, es utilizada para cerrar la identidad y volverse fundamentalista. Entonces, el problema de muchas religiones y los nacionalismos, también sobre todo en Europa, es que todo el mundo quiere aferrarse a su identidad como el último objetivo, no como un instrumento, ¿no? Es decir, Borges decía, y a mí me gusta mucho esto, el que está describiendo una idea describe el universo, ¿no? Como yo puedo utilizar mi identidad, Borges utilizó su identidad argentina, al servicio de un instrumento para lograr lo universal. Y a mí me gusta por eso, y de hecho Borges estudió mucho cábala. Por ese motivo, las identidades son, ¿cómo las vamos a utilizar? Las utilizamos para ir hacia el universo, utilizo mi identidad para acercarme al otro, llamar al otro como a mí mismo, o utilizo mi identidad para cerrarme del otro, ver al otro como una especie de, no enemigo, pero bueno, una especie de sospechoso. Y el que utiliza, y el que se escapa del otro porque tiene de alguna manera temor al otro, acercarse al otro, es una identidad muy débil. La identidad más fuerte es aquella que se puede acercar al otro porque no tiene miedo a su identidad y porque está, como ya te decía, utilizando la identidad como instrumento. Y todo en la existencia, llámese identidad y llámese cualquier objeto de la realidad, puede ser utilizado como fin o como medio, como instrumento o como fin en sí mismo. Cuando la gente utiliza algo como fin en sí mismo, es lo que nosotros llamamos en la cábala la idolatría. Es decir, ¿quién es un idólatra? Un idólatra es el que, al no utilizar el instrumento, realmente de alguna forma tiene una devoción hacia el instrumento, no el racionalismo. Es bueno, pero es bueno como instrumento. Ahora, si es la diosa razón, donde la intuición no existe, donde todas las otras percepciones de la realidad no existen, entonces yo estoy idolatrando el instrumento. Y en esta distinción, ¿crees que tiene que ver o juega un papel la conciencia o la inconsciencia? Es decir, cuando se utiliza el instrumento y se idolatra y demás, ¿es porque se está haciendo de manera inconsciente y la cábala ayuda a hacerlo consciente o no va tanto por ahí? Sí, en general yo te diría que sí, porque lo que lo hace inconsciente, lo que lo hace no intencional, ¿no? Hay por supuesto los grupos. Está el grupo que lo hace intencional en razón del poder, porque de alguna manera esa idolatría les permite controlar la feligresía, controlar a la gente. Entonces hay un pequeño grupo que conscientemente manipula esto. Pero hay la gran mayoría de la gente que, basada en los miedos, sobre todo el miedo a la muerte, y la religión ha utilizado mucho el miedo a la muerte para sostener el poder, sobre todo el miedo a la muerte hace que esta gente inconscientemente busque una zona de seguridad y el ídolo le permite crear esa zona de seguridad. Entonces, ¿a qué llamamos ídolo? Llamamos ídolo a un monotema, siempre estar hablando del mismo tema, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, te puede hablar de Buda todo el tiempo y le puede idolatrar a Buda, ¿no? Por eso hay un cuento budista muy bonito donde una vez Buda se hizo 300 Budas y nadie sabía cuál era el Buda real, porque en realidad Buda no quería ser encontrado, no quería convertirse en un ídolo. En cambio, en general la gente por miedo, que sería una forma de inmadurez espiritual, ese miedo, el miedo hace que la gente no pueda asumir el poder propio. Es decir, es curioso que lo que hace el miedo en la gente es transferir el poder personal hacia el exterior. Como yo tengo miedo, necesito que alguien me venga a salvar de fuera. Si alguien me viene a salvar de fuera, le tengo que entregar mi poder. Y se lo entrego y lo desplazo. Al entregárselo, ya perdí el poder y el otro con mi miedo me controla. Y hay las sectas, los gurúes y las grandes religiones que manipulan a la gente. La espiritualidad es contraria a todo esto. La espiritualidad lo que quiere es la elevación del nivel de conciencia de cada uno y por lo tanto la liberación de los miedos y el final del miedo. Es algo muy, para muchos muy duro ese camino, pero es un camino cuyo precio es una gran libertad y un gran crecimiento. Es decir, que yo particularmente insto a la gente a que pueda crecer y a tomar este camino, porque el otro camino que queda es quedar bajo los miedos y bajo la estructura del poder. Y la cábala nos ayuda en este aspecto, es decir, porque yo he escuchado algunos libros y demás que dicen que la cábala es una tecnología para el alma, para
¿La cabra en qué manera nos ayuda a este crecimiento espiritual que permite dejar estos miedos a la muerte de lado y crecer? ¿Cómo lo hace? Bueno, en principio